parecer eso me da 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vale menos 1, me da 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Esto por qué? Porque ya con esos dos puntos ya puedo más o menos trazarla. Y obviamente intersecta al eje Y cuando X vale menos 7 cuartos. Y menos 7 cuartos viene siendo casi 2. ¿Sí están de acuerdo? Casi 2. Ahí está. Más o menos. Recuerden que lo estoy haciendo a mano. Ahí está la recta. La recta se llama 4x más 7 y tengo que encontrar el punto de la recta más cercano al origen. ¿Sí? ¿Cómo le hago? No voy a medir. No voy a coger una reglita y decir, ay, pues ahí como que le voy a ajustar a ver cuál es el más cerquita. ¿Sí? No. Voy a utilizar cálculo. El cálculo me va a decir el punto más cercano es este. ¿Sí? Fíjense. Es como una computadora. De los infinitos puntos de la recta, va a encontrar el más cercano. ¿Sí? Una búsqueda, pero obviamente de forma matemática. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué voy a optimizar? ¿Qué voy a minimizar? ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a minimizar? Si digo el más cercano, ¿eh? El más cercano, cuando yo digo más cercano, más lejano, ¿de qué estoy hablando? De la recta, ¿no? De la distancia, distancia, ¿sí o no? Voy a minimizar la distancia. Si yo quisiera encontrar el más lejano, maximizo la distancia. Entonces tengo que encontrar la distancia entre cualquier punto de la recta y el origen. ¿Sí quedó claro? Ahora, el punto de la recta no lo conozco. Si no lo conozco, no conozco sus coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la distancia? La raíz cuadrada de la diferencia de raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más de 2 menos y1 al cuadrado. ¿Se acuerdan que esa es la fórmula de la distancia? ¿Sí o no? Esa es la formulita. Pero obviamente mi problema, ¿cómo va a ser la distancia? ¿Quién es el punto final? Vamos a coger el punto de la recta. Y el punto inicial es el origen. Entonces va a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Eso es lo que voy a optimizar. Perfecto. A ver, ¿esto qué me va a quedar? Pues si hago cuentitas me va a quedar así. Pero ¿qué pasa? La distancia está aquí. ¿En función de qué? De dos variables y debe de ser ¿qué? Una nada más. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para expresarla? La distancia en función de una sola variable, pues utilizo la restricción que es la recta. Fíjense por qué es la restricción. Porque voy a encontrar el punto más cercano al origen. Entonces ahí estoy hablando del plano. Pero para restringir, estoy diciendo que son los puntos del plano, pero que pertenecen a esa recta. Por eso es que utilizo la restricción. Y entonces si yo lo utilizo, ¿cómo me va a quedar la distancia? X cuadrada más y cuadrada, que viene siendo este. ¿Sí están de acuerdo o no? Y ya tengo la distancia en términos de una sola variable. ¿Sí? Pongan atención porque igual le ponemos uno de estos. Ahora recuerden que mañana me van a poder preguntar, pero pongan atención. Entonces, esto va a ser raíz cuadrada de x cuadrada más 16x cuadrada, o sea, llevo este binomio al cuadrado. 4 por 7, 28 por 2, 56. X más 49. Por lo tanto, es raíz de 17x cuadrada más 56x más 49. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la distancia en función de x. ¿Qué voy a hacer? Derivar. Derivo distancia con respecto de x, y aquí es igual a 1/2 de u, ¿sí están de acuerdo o no? ¿Sí? A la menos 1/2, acuérdense, esto es a la 1/2, ¿sí o no? Entonces es m por u a la m menos 1. ¿Por qué dice sí? Está viendo el celular.
¿Cómo ven? Vamos a darle el avión ahí para que ya tomar así. Ponme atención. ¿Cómo ven? Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo que es una derivada? Acuérdense que es esto a la 1 medio. Se baja el exponente u a la 1 menos 1 por la derivada del chorizo este, que viene siendo... ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué pasa? Bueno, que acuérdense que esto como tiene exponente negativo queda en el denominador, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? A la 1 medio. Bien. Y luego tengo que encontrar los valores que le hacen cero. ¿Quiénes son los valores que hacen cero la derivada? Aquellos que hacen cero nada más el numerador. Nada más. ¿Por qué? Porque cero entre algo es cero. ¿Sí se me cuenta? Ahora, el denominador puede que valga cero. Sí, son puntos que podemos considerar, pero en esa clase de ejercicios no, prácticamente nada más son los que hacen cero la derivada, no los que determinan. Entonces, ¿cuándo va a valer cero la derivada? Cuando 34x más 56 valga cero, por lo tanto x es menos 56 34avos, ¿sí? Si le sacamos mitad, nos va a dar 28 17avos. Menos 28 17avos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el valor crítico, porque es el único que hace la derivada cero. Pero tenemos que averiguar si es máximo o mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el criterio de probabilidad. ¿Sí? Podemos utilizar el de la segunda derivada, todavía no, pero no conviene. A ver, hacemos una tablita, ponemos x igual a menos 28 17avos, que es el valor crítico, y vamos a analizar cómo se comporta la derivada para valores más pequeños que él y para valores más grandotes que él. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿a quién me cojo de aquí? Al menos 2. Es el más entero, más cercano. Entonces, fíjense, lo pueden hacer aparte. Sería 34 por menos 2 menos 68, ¿sí o no? Más 56 sobre, sí, negativo, pero aquí hay una cosa, vamos a ver qué onda con el denominador. Fíjense, el denominador, de hecho, fíjense una cosa, el denominador va a ser positivo, porque es una raíz, pero esto vamos a checarlo. A ver, menos 2 al cuadrado 4 por 17, 128, 17 por 4, 68, 68, menos 56 por 2, 112, ¿sí? Más 49. A ver, ¿cuánto es 68 más 49 menos 112? 5, positivo. Entonces, fíjense, nada más me interesa el 5. Negativo en el numerador. Y en el denominador, más por más, más. Entonces sería menos entre más, menos. Quiere decir que acá la derivada es negativa. ¿Sí o no? La derivada es negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Si la derivada es negativa, significa que la función es decreciente. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a valores más grandotes. El 0. ¿Para qué me complico la vida? El 0. A ver, con el 0 el numerador va a ser positivo y el denominador positivo. Entonces es más entre más, más. La derivada va a ser positiva, la función, aquí le puse prima, disculpen. La función va a ser creciente. Entonces la función pasa de qué? De menos a más, es un mínimo. Ahí está, efectivamente es el más cercano. Por lo tanto, ¿quién es el punto? El punto es menos 28 17avos, coma, lo sustituyo aquí, ¿verdad? A ver, 4 por 28 17avos.
Menos 7. Menos 7. ¿Las haces al 7? Entonces va a ser ¿cuánto? Por eso, pues no va a ser 17 17. Menos 7. A ver, creo que no me entendieron. A ver, 4 por menos 28 17. O sea, mejor. 4, hay por qué poner paréntesis. Más 7. 7 17. Ahí está. Fíjense. Es lo que pasa. ¿Sí? Automáticamente me dice cuál es. Movió, profe. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Vamos a continuar con otro. Ya otros dos y ya, para que sean filosillos y ya saquen el cielo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, fíjense cómo es este de distancia. ¿Sale? Bueno. Vamos a hacer, creo que ya hicimos ya hicimos el 13, ¿verdad? No, es el de volumen. Sí, creo que ese es el de volumen. El de la caja sin tapa. ¿Mande? ¿Mande? ¿Qué pasó? El de la caja sin tapa. El de la caja sin tapa. Bueno, a ver, miren. Es que puede haber problemas muy canijos. A ver si está bueno. Caballones de esos medios. A ver. Fíjense, aquí ese está bueno. Dice, una pieza de cable de 10 metros de longitud, lo voy a borrar. ¿Ya le notaron? Fíjense cómo es este. A ver. Dice, una pieza de alambre de 10 metros, ese es el 33, de 10 metros de longitud, o sea, hagan de cuenta que ese es el alambre, tiene una longitud de 10 metros, vamos a ponerle aquí 10 metros, se corta en 10 piezas, una pieza es doblada en un cuadrado y la otra es doblada en un triángulo equilátero, ¿sí? Es decir, esa pieza la voy a cortar en dos partes y con cada parte la voy a doblar para formar un cuadrado, ¿sí? Y un triángulo equilátero. Dice la pregunta, ¿cómo debe el alambre cortarse para que el área total encerrada sea máxima y la otra sea mínima? Fíjense, ¿cómo es esto? Yo tengo ese alambre, ¿sí? ¿Sale? 10 metros de alambre. Y tengo que hacer dos figuras con ella. Una figura va a ser un cuadrado, ¿sí? Y la otra va a ser un triángulo equilátero. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. No conozco las dimensiones del cuadrado ni del triángulo. La idea es que voy a encontrar, a ver, si se entiende que como voy a cortar en dos partes el cable para hacer estas dos figuras, tengo que encontrar el tamaño de esas dos partes para que el área de esas dos figuras sea máxima y sea mínima. ¿Sí? Sí, inciso A máxima, inciso B mínima. Bien, como lo voy a cortar en dos partes, ¿cómo le hago? Bueno, pues una parte va a valer 10, va a valer X. ¿Por qué? Porque no conozco en dónde voy a cortar, eso es lo que tengo que conocer. ¿Sí se entiende o no? Lo voy a poner aquí porque creo que ya no va a salir en la cámara. Lo voy a cortar en dos partes. Una parte va a medir X. Entonces la otra parte, ¿cuánto va a medir? 10 menos X. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Bien. Vamos a suponer que con esta parte voy a formar el cuadrado y con esta parte voy a formar el triángulo.
Ustedes van a decir, ¿hay algún problema si lo hago al revés? No, no importa, como gusten. Entonces ustedes díganme, ¿con este quieren el triángulo o el cuadrado? Como gusten. Ustedes eligen. ¿El cuadrado? Con ese el cuadrado. Bien, si con esta parte voy a formar el cuadrado, quiere decir que el lado de cada del cuadrado va a medir x sobre 4. ¿Sí o no? Sí. Bien. Si con este voy a formar el triángulo, quiere decir que cada lado del triángulo, como es equilátero, va a medir ¿cuánto? ¿Sí están de acuerdo? Bien. El área del cuadrado es lado por lado. ¿Sí estamos de acuerdo? No hay voz. Sí. Bien. El área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo lo saco? Bueno, pues no conozco la base. Conozco la base, pero la altura no. La altura no es la misma, ¿están de acuerdo? Tengo que sacar. ¿Cómo la saco? Lo parto a la mitad. ¿Para qué? Para que esto valga ¿quién? 10x menos 6. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Este cuánto va a medir? 10x menos 3. Y entonces la altura va a ser ¿qué cosa? La raíz cuadrada de este al cuadrado menos este al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un cateto. ¿Sí se entendió o no? Sí. ¿Sí? O sea, tengo que partirlo a la mitad. ¿Sí están de acuerdo para sacar la altura? Entonces, esta, la base, se divide a la mitad. Pero este lado mide esto. ¿Sí están de acuerdo? Ni modo. Pues vamos a tenerlo que hacer así. Entonces, ¿cuánto vale la altura? Lo voy a poner aquí. Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. A ver, ya de una vez me la voy a sacar. ¿Sale? O sea, me refiero pues a que lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Menos este al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Hipotenusa menos este. Y ya de una vez, a ver, 100 menos 20x más x cuadrada sobre quién? Sobre 36. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Bien. ¿Sabe? Pues tenemos que sumarle común denominador de 36 y 9. Sería ¿Cuál es el común denominador? Es 36, ingeniero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el máximo, el mínimo común divisor, ¿sí o no? Aguas. ¿Sí o no? Eso ya lo deben de saber. Es entre este 4 por de arriba, 400 menos 40x más 4x cuadrado. Este entre este a 1 por lo de arriba, pero con el menos me los va a hacer menos. ¿Sí o no? Bien. Entonces va a ser raíz de quién? A ver, en el numerador, la suma de las cuadradas me da 3. La suma de las lineales me da menos 20. Y de los independientes 300. ¿Sí o no? Sobre 36. ¿Vale? Pero esto se ve más bonito si lo ponemos así. Ya ven que hay que ser elegante, ¿sí o no? Ahí está la profundidad, ¿no? Se ve que es que tienes cocho. ¿Verdad que eres pirulín? ¿Sí o no? Hacer pirulín, ¿no? Que decía el pirulis. ¿Sí estamos? Sí. ¿Eh? Entonces, fíjense, el rectángulo, el problema que nos está haciendo es base por altura sobre 2. Esa es la altura. A ver, base, ¿cuánto vale la base? 10 menos x entre 10 menos x sobre 3 por la altura. Un sexto del chorizo, de la red del chorizo, ¿sí o no? Sobre 2. Bueno, lo voy a poner aquí multiplicado por un medio, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Un 36avo, 10 menos x. Fíjense cómo el 10 menos x es factor. Lo tengo que poner entre paréntesis. ¿Sí estamos? Ahí está. ¿Sí?
Entonces vamos a derivar. Ahorita nos ponemos de acuerdo para echarles la mano mañana. A ver, entonces, el área total es el área del triángulo más el área del cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Déjenme cambiar de color para que esté un poquito más fuerte. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Pues vale esto. Eso. Aquí es menos 20x más 300 más esto. X cuadrada sobre 16. Y hay que derivar ni todo eso. Sí, ni pex. Y 0. A ver, en un 36 es constante, lo saco. ¿Sí o no? Y voy a derivar esto que es un producto. Entonces es este por la derivada de este más este por la derivada de este. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces va a ser, ahora corchetito, 10 menos x por la derivada de esto que es 1/2, 3x cuadrada menos 20x más 300 a la menos 1/2, ¿verdad? Por la derivada de 25. ¿Cuánto da? 6x menos 20. Aguas con esos paréntesis, ¿sí o no? ¿Sí estamos? Más este por la derivada de este. Pero la derivada de este, ¿cuánto me da? Menos 1. Entonces va a ser bien menos. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Obviamente no voy a poner esas cosas. Con que me pongan atención y te he tenido captando, me doy por eso. Sí, porque si yo se los pongo, sé que no lo van a hacer. Y no lo van a poder hacer porque hay poco tiempo. ¿Sí? Pero pongan atención, por favor. Porque si lo voy a poner de lo sencillito, ahorita les digo los cuartos. Pero con un perrillo como que aprende uno más. ¿Sí o no? ¿Cómo son ustedes así traviesos? Una caballita. Un caballero. Pura caballita. Una de las grandes. Son medio abrazados. Una caballina. Y luego la derivada de esto, ¿cuánto me da? 8x sobre 8. ¿Estamos de acuerdo que es sobre 8? ¿Sí o no? Bueno, sí estamos de acuerdo, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Esta sonita, ¿no? Ahora fíjense bien, no está tan fea. No está tan fea. A ver. A ver. Miren. Fíjense bien. ¿Están de acuerdo que de aquí puedo factorizar el 2? ¿Sí están de acuerdo? Sí, 2. Y lo voy a cancelar con este medio. ¿Sí o no? Perfecto. Y este, como tiene exponente negativo, para abajo. Para abajo, pero pues a la 1/2. ¿Sí estamos? ¿No oigo? Bien. Ahora fíjense bien, aquí me voy a brincar un paso. Voy a sumar, sí, este queda con la raíz, exactamente, pero luego lo voy a sumar. Entonces, para sumarlo, aquí hagan de cuenta que está la raíz y aquí le pongo el 1. ¿Sí se entendió o no? Bien. El común denominador del 1 y de este, pues es este. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y luego lo que voy a hacer es, entre él a 1 por el chorizo de arriba, pues queda igual. ¿Sí o no? Luego, menos este entre 1 a este por el de arriba va a quedar la raíz multiplicada por la raíz, pues va a quedar la 1. ¿Sí se entendió o no? Pero como hay un menos antes va a cambiar los signos. ¿Sí o no? ¿Sí? No, sí está medio manchadón, la verdad. ¿Sí o no? Sí está medio manchado, ¿no? ¿Sí o no? Está bello, ¿Está feo? Pues ya veo cómo
ustedes que son medio inquietos, ¿no? Vamos a agarrarnos eso. ¿Mande? ¿Puedes encender la luz, por favor? También yo, güey. No. Más 10x más 10x menos 3x cuadrada más 20x menos 300 sobre el choricín ese feo. Mira nomás. A ver, sale. ¿Mande? Ya está ahí. Ya está ahí. No, vamos a sumar. ¿Mande? Sí se puede simplificar, exactamente. Pero voy a venir para acá y voy a echar. Órale, ya. ¿Y cómo vamos el tiempo? Vamos bien, vamos bien. A ver, lineales. 30 y 10, 40 más 20, 60. ¿Sí o no? De los lineales nos da 60. Sale. 60x. De los cuadráticos, menos 6. Menos 6, ¿verdad? Vamos a acomodarlos. Sale. Y de los lineales, menos 400. Menos 400. Sobre, pues el chorizo. Y, ¿sí o no? A la 1/2. Pero luego, eso lo vamos a tener que sumar con esta cosa. Más x sobre 8. Porque de otra manera no vamos a poder igualar con 0. Esa es la idea, igualar con 0. ¿Sí está de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces... Ay, ¿quién es el común denominador? El común denominador es... Recuerden que este 36 un 36 multiplica esto. Entonces el común denominador es... A ver, acuérdense que el mínimo común denominador lo sacan así, sacándole factores primos. Mitad, 18, 4. ¿Sí o no? Mitad, 9, 2. Mitad, 9, ese no tiene mitad, 1. Luego, ¿qué sigue? Tercera. Tercera. ¿Sí? Entonces, ¿es quién? A ver, 9 por 8. 72, ¿verdad? Sí. 72. No se espanten, tranquilos. Pero si se fijan cómo estamos viendo cuates hasta de la primaria. ¿Sí o no? Es bonito este, ¿sí o no? Este entre este, ¿a cuánto? A 36, ¿sí o no? 36 por lo de arriba. A ver, 36 por 6. 36 por 6. Sí. 616. 216. X cuadrado. Más. ¿Cuánto dijimos? No, dijimos que era 72 entre 36. ¿Cuánto era? 72 entre 36 es 2, ¿no? ¿Es 2? Entonces no es es 12. A ver, ¿por qué es este entre este? Sí, es que no conté el 36 de acá, perdón. Es este entre este, el 36 es como si lo pusiéramos aquí. Es 2, es 12. ¿Sí o no? 12, ¿vale? No oigo. Bien, esto entre esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2 por 60, 120. Luego, igual, menos 800, ¿no? ¿Sí o no? Luego, este entre este, me va a dar 36 este.
más 36 esto a la 1/2, pero por x. ¿Sí están de acuerdo? Ok. ¿Sí? Pero es a la 1/2. ¿Sale? Entonces, Ahora ya, puro numerador. no, es que, a ver, espérenme, pero es que tenemos que encontrar el valor que las hacemos. Entonces aquí, fíjense bien, está muy feo esto, pero, a ver, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver. Esperen. Comprando más alambre. Comprando más alambre. Es un pinche chingada. A ver, espérenme, vamos a ver. A ver. Es que, ¿saben qué? Yo creo que aquí debimos de haber utilizado mejor esta parte para el triángulo, porque así nos está quedando muy feo. Muy feo. A ver, no está mal, pero es más complicado así. Yo les dije, a ver, escojan el que quieran, pero la verdad es más fácil si esto lo utilizamos para el triángulo. A ver, voy a tomar una foto y lo vamos a hacer de la otra forma. Todavía tenemos tiempo. O sea que si fuera si fuera x sobre 3. Sí, a ver, Ah, ya. sale. Lo voy a resolver. Y se los paso. Entonces, aquí, ya permítanme, por favor. Ni modo. Es que en un cacho de alambre x y en el otro también. No combino así. Y entonces en No combino así. Y entonces, va a tener que ser aquí qué cosa. A ver, aquí va a ser, dijimos x sobre 4, ¿verdad? No, x sobre 3. Sí, porque lo dividimos en dos partes. Este es el de la parte de x y el otro va a ser la parte de ¿qué? x menos 10. De 10 menos x. Entonces va a ser 10 menos x sobre 4. ¿Sí están de acuerdo? Creo que así es mejor. Fíjense. A ver, el área del cuadrado sería así. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. El área del triángulo es ¿quién? Ni modo, aquí hay que hacer lo mismo. X sobre 6, lo tengo que partir a la mitad para sacar altura. Este es X sobre 3, pero ¿cuánto va a valer la altura? Es este al cuadrado menos este al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? No digo. Ahora, ¿cuánto es 1 menos 1/36, por favor? 1 menos 1/36. ¿Un doceavo? Entonces sería x cuadrada sobre 12. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el área del triángulo es base por altura, que la altura la puedo poner así, miren. ¿Sí están de acuerdo que es así? Le saco raíz al numerador y al denominador. No digo. Entonces es x sobre 2 raíz de 3 y mira, ya queda mucho más fácil. Entonces, ¿esto cuánto es? X cuadrada sobre 6 raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí. Ese es el área del triángulo. El área, le voy a poner área de agua. Es el área del cuadrado más el área del triángulo. Y entonces esto es este cuate, pero ya lo voy a desarrollar. 100 menos 20x más x cuadrada sobre 16. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque tengo que elevar al cuadrado. No digo. Más. O sea, es que tenía que ser así. Yo tengo. Sí, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el común denominador de estos dos?
Del 6 y del 16 El- es el 30 y... 32. No, No, 38. no. ¿Cuál es? 8, 3, mitad, 4, 3, mitad, 2, 3, mitad, 1, 16. 3. Ah, cabrón. Entonces va a ser ¿cuánto? 2 a la 4. 16 entre 16 por 3, 48. 48, ¿no? Luego, Sí. 48 raíz de 3. Este entre este, ¿a cuánto? Este entre este, a 3 raíz de 3. ¿Están de acuerdo? Por lo de arriba, 300 raíz de 3. Menos, ¿cuánto dijimos que era? 3 raíz de 3, ¿verdad? Sí. 3. Entonces ya 60 raíz de 3x más 3 raíz de 3x cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Luego, este entre este, 48 entre 6. No. Ah, sí, 8 por x cuadrada. Fíjate, es que era así. ¿Sí o no? Entonces ahora sí, Ya la deriva de de a de x. A ver, este es constante, 0. La derivada de esto me va a quedar 60 raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Miren, me va a quedar así. Menos 60 raíz de 3, pero está dividido entre esto. No oigo. Bien. Luego, la derivada de esto es 6 raíz de 3x. No oigo. 6 raíz de 3x sobre 48 raíz de 3. No oigo. Luego, más 16x sobre 48 raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué significa? Si yo lo sumo todo, me va a quedar así. Más x por 6 raíz de 3 más 16. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Significa que esto tiene que valer 0. ¿Y cuándo va a valer 0? Cuando el numerador valga 0. ¿Sí o no? Igual a 0. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? 60 raíz de 3 sobre 6 raíz de 3 más 16. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, aproximadamente. A ver, saquen el valor aproximado, por favor. ¿Cuánto? 3.93. ¿Con cuántos decimales? 76. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver el signito. A ver. Bueno, ¿quieren que ya mejor veamos la respuesta? Si nos da eso, ya nada más es checar los signos. ¿Cómo ven? Y si quieren, ahorita lo hacemos. No hay ninguna duda. A ver, es que ejercicio, pero esperen. El 33 de la 4-7. 33 de la 4-7. 33 de la 4-7, ¿verdad? Ahí va, ¿eh? A ver, dice que es
lo pone de otra forma, dice que es 40 raíz de 3. 40 raíz de 3 sobre, puede ser lo mismo, 9 más 4 raíz de 3. 9 más 4 raíz de 3. ¿Cuánto nos dio a nosotros? A ver, saques el valor. 4.34, no, si es diferente. A ver, entonces vamos a revisar. Vamos a revisar eso. Tranquilos, a ver. Efectivamente quedamos que esta era y es x sobre la 10, ok, este es x sobre 3, no hay bronca. Entonces x sobre 6, quedamos que era raíz cuadrada de este al cuadrado menos este al cuadrado. A ver aquí, 1 veno menos un 36, por favor, ingenieros. 1 veno, un doceavo, entonces está bien, esto es así. ¿Por qué? Pues porque es raíz de 12, 4 raíz de 3, sale, no hay ninguna bronca. Entonces, el área de esto es esto y el área de esto es base. Entre 2. Sí, faltó el entre 2. Faltó el entre 2. A ver, vamos a ver. Es base por altura Entre 2. sobre 2. Es 3. ¿Sí? Entonces va a ser cuánto? 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser aquí 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Con un denominador de 12 y de 16. A ver, pero aquí no hay ninguna bronca, espérenme. A ver, ponemos el 12. Le damos, esto está bien, pero acá es mitad 6, mitad 3. Mitad 3, luego estos ya no irían, porque después le vas a sacar esa tercera, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? 2 a la quinta. 32 por 3. 96. ¿Sí o no? 96. Bueno. Ok, entonces sería 96 entre 16, por favor. Pero no parece 48. ¿48? A ver, 48 entre 16. 48. Sí, ahí creo que estamos teniendo los demás. 48. Muy bien. Entonces sería esto entre esto a 3. Esto creo que sí está bien, ¿eh? Pero esta no. Aquí va a ser 4. ¿Sí o no? Nada más. 4. Y entonces, acá me va a quedar 8. ¿Sí estamos de acuerdo? Adelante, ¿eh? No hay ninguna bronca. ¿Quién dijo ya vámonos? Adelante. No hay problema. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, a ver, luego sumamos. A ver, aquí es donde me va a quedar qué cosa. Este cuate va a quedar como 8, ¿no? ¿Sí o no? Va a quedar como 8, ¿no? ¿Es el que es el 8? Sí, porque acuérdense que, a ver, no, pero derivamos, me queda esto así de derivado. ¿Sí? Bien, y luego sumamos. Estos son los que tienen la X. Y entonces la X va a ser ¿quién? La X, porque lo igualamos con 0. ¿No es más fácil factorizar si es raíz de 3? De 60 y de la 60 No. raíz de 3. No, porque Espérame. Es 9. A ver. A ver, ingeniero. Por favor. Es X, sí a la mitad, X expos. Eso sí está bien. Esto de aquí es así. Sí está bien esto, ¿verdad?
¿Sí? Bien, entonces el área del cuadrado está bien sobre 16. Luego el área del triángulo es base por altura sobre 2, que es esto. Bien. Luego aquí sumamos, dijeron que era 48. ¿Estamos de acuerdo? 48 entre 16, 3, ¿no? No oigo. Bien. Luego aquí es 48 entre 12, 4. Luego derivamos. Sí, está bien. 4. X Factorizamos la X. Pero va a quedar, aquí va a quedar sobre más 8. A ver, pues, a ver, entonces, ¿cuánto nos da a nosotros? ¿Ese cuánto dio? A ver, vamos a sacar el de nosotros. ¿Cuánto da? Porque ahí ya cambió. 60 raíz de 3 entre paréntesis 6 raíz de 3 más 8. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5. Y el otro da 4.34. ¿Y esta cuánto da? 4.34. Sí, es distinto. 4.34. A ver, súmelos. Debe de dar 10. Estamos bien. Lo que pasa es que el libro lo está haciendo con el otro pedazo. O sea, pero mientras sumen 10, pues no está mal. Sí, esa debe de ser la cosa. Ahí está. Pero ¿cómo así acá? Era mucho. Nada más hace falta decir si es máximo o mínimo. Pero bueno, ya nada más hay que decir si es derivado. Entonces les voy a entregar su examen. Ay, no. Ha llegado